¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Son las 20 horas con 2 minutos. Iniciamos, sí, señor, esto que dimos en llamar los Viernes sin Sol, ya en plena semana de festejos patronales de San Lorenzo Mártir para los católicos, ¿verdad? Y 246 años de fundación de nuestra querida ciudad de San Lorenzo del Campo Grande. Así, acá se equivocaron, gente. 256 pusieron pero arriba nomás. A ver, se puede cambiar esto. Se puede cambiar. 246. Acá el flyer está espectacular. Bueno, como le decía a mis invitados, desde que iniciamos los Viernes sin Sol, el objetivo era dar a conocer a nuestra audiencia en primera instancia de los precandidatos y luego los candidatos para las elecciones municipales de octubre próximo. Y bueno, pero llega agosto, por lo menos una vez en el programa decía aquí con el equipo, con la gente, olvidémonos por lo menos en estos festejos fundacionales y patronales de la parte política electoral. Y hablemos de lo que es nuestra ciudad. Hablaremos un poco de la historia buscando un poco nuestras raíces como ciudad, buscando nuestras raíces como ciudadanos. Con nuestros invitados vamos a hablar ciertamente, vamos a ir preguntando, vamos a ir charlando sobre lo que es la historia de nuestra ciudad, pero también vamos a aprovechar para poder saber por qué somos así la gran mayoría, no todos seguramente, pero se suele decir que nos falta sentido de pertenencia. Y bueno, vamos a hablar también de eso con nuestros invitados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos falta? Porque siempre estamos señalando también, y tal vez con justa razón, a las autoridades. Pero a nosotros, los ciudadanos que no somos autoridades, ¿cuál es nuestro papel dentro de lo que es esa falta de sentido de pertenencia de los que muchos hablan? La idea también hoy es dejar algo positivo, no nombrar todo lo malo, de todos los malos, tantos años que venimos hablando en nuestra lastimada, querida ciudad universitaria. También la idea es justamente buscar un poco lo positivo, buscar del por qué soy orgulloso como sanlorenzano. Y algunos me dicen, y sí, pero abrís las redes sociales y ves que la gente escribe, no pases nunca por San Lorenzo, pasar por San Lorenzo es un negativo memestenio. Pero hoy, cierto, tal vez va a salir algo negativo, pero buscaremos la razón para sentirnos verdaderamente orgullosos de nuestra querida ciudad. En este programa estamos acostumbrados a que los invitados se presenten, ¿sí? Así que no vamos a cambiar ese estilo. Voy a decir sus nombres y les voy a pedir 2 minutos a cada uno para que se presenten a la ciudadanía, ¿sí? A quienes les dé. Así que vamos a empezar por el lado, derecho. La Yaruye, la sorteo, o sea. Sí, tenemos que traer eso para poder hacer quién, para saber aquí quién primero va a empezar. No me dejen la responsabilidad. ¿Quién va a ser el primero? Don Silvio Ábalos Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos al programa. Presentate, pues, amigo, depende cuándo, pero presentate, por favor, a la audiencia. Bueno, muy buenas noches, Dani. Acércate al micrófono. Buenas noches, Luis. Saludo también a los seguidores de tu programa. Agradezco la invitación. Mi nombre es Silvio Ábalos Sánchez y yo soy un ciudadano sanlorenzano apasionado
por la historia de la ciudad y sus protagonistas. Todo lo que es cultura en general me apasiona también, pero en estos últimos años con más énfasis en investigaciones que tienen que ver un poco con la historia de la ciudad. Muy bien, gracias, Ya, don Silvio. Alo. Bueno, el otro invitado, el señor Luis Verón, quien es muy conocido también, ¿verdad? Pero bueno, un tenañandeja más para Luis Verón. ¿Qué tal? Bienvenido, don Luis Verón. Muchas gracias y bueno, yo soy un saludo cordial a ti, a mi compañero Silvio, a la audiencia. Yo nací accidentalmente enrolado, ¿verdad? Nací allá por las campiñas de Misiones, pero hace más de 50 años que soy reducteño. En primer lugar reducteño y después sanlorenzano y después Paraguay. En primer lugar reducteño. Vamos a hablar justamente también de eso. Soy también, como dijo Silvio, un apasionado de la historia, especialmente también de la historia que me compete. No conozco toda la historia de los barrios de San Lorenzo, pero hurgo mucho en la historia de mi zona, la zona Reducto, algunos barrios aledaños. He visto crecer el barrio, ¿verdad? De ser zona de chacras, de maizales, de mandiocales, de cañaverales, eh, de tambos. Y he visto la transformación que hoy prácticamente ya no nos conocemos más. Antes nos conocíamos todos y si venías en un micro de las 6 y menos cuarto sabía quiénes iban a venir en ese micro. Y si te subías en el micro de las 6 sabía a quienes también le vas a encontrar en el micro. Hoy a veces ya dudas si tomaste bien el micro o tomaste el micro que va a Luque o a Thompson. Ya no le conoces a nadie. Y bueno, y tratamos un poco también, como habíamos dicho ya hace como 5 o 6 años acá en una reunión de amigos, aquella vez que se incendió el mercado, algunos dijeron, bueno, es la primera vez que yo le conozco a mi vecina, hace 20 años que vivo en el barrio y es la primera vez que sé que son vecinos míos. Bueno, eso tenemos que también practicar como San Lorenzo, ¿no? El vecindario, ¿verdad? Saber quién es tu vecino de al lado y de atrás, porque de por ahí ocurre algo desagradable y quienes te van a ayudar son tus vecinos, ¿verdad? Yo personalmente en mi barrio yo practico eso de pasar un plato de comida, intercambio de comida, un pedazo de sopa. Y bueno, es la manera de practicar un poco el vecindario, ¿verdad? Saber si la casa está cerrada, bueno, por algo. Si sigue cerrado, entonces preocuparse un poco por el vecino. No meterse en la vida de nadie, pero preocuparse por conocer si está con enfermedad o está de viaje, y bueno, y si está de viaje, mironear la casa y cuidarlo como vecino, ¿verdad? Eh, Son cosas que deberíamos hacer por ese sentido de pertenencia, eh, que es lo que nos hace falta inculcar. No a los mayores, que ya no pero a los chicos sí, esos que están creciendo. Y ahora tenemos ya gente que hay loteamiento en la zona de Reducto que tiene 45 años. O sea que si alguien se mudó entonces ya nació y son gente de 40, 45 años los que ya son sanlorenzanos, ya son de calle y de cualquier barrio de San Lorenzo, ¿verdad? Entonces, eh, hoy ya son nietos, digamos. Entonces, a esa gente hay que inculcar el sentido de pertenencia de que es San Lorenzano y de que es de un barrio de San Lorenzo. Don Juan Sotelo escribe dos signos culturales de la historia de nuestra querida ciudad de San Lorenzo. Felicitaciones, Dani, su oportuna aparición en público de personalidades como lo son tus invitados. Dice, le saluda a don Juan Sotelo. ¿Le conoce? Juan, un abrazo.
Doña Clotilde Romero Arévalos, Doña Cloti Pigondé de calle, y llevan de Doña Clotina, Clotilde, sí, Doña Cloti, era una familia tradicional de Calle, muy tradicional. Si es de la Doña Cloti que estoy hablando, es la hija de la que regaló nada más y nada menos que 1 hectárea de predio para la construcción en ese entonces del Oratorio Virgen de los Remedios, hoy día parroquia. Don Saturnino Romero, vea la va a regalar, y tu niño llega, soy de Calle y por eso, y curioseando también me enteré de cosas, y ahí la San Lorenzano lamentablemente, pero me considero también muy San Lorenzano. Bueno, ya van a decir, yo vamos a hablar un poco de la historia y después vamos a tratar de caer en la actualidad un poco para aprender de lo de antes también, ¿sí? Por favor, bien. La pregunta para los dos entonces, vamos al inicio. ¿Quiénes somos los sanlorenzanos? Ya cuando no me voy a referir a nuestros ipicuetos, no me voy a referir a nuestros ipicuetos. Cuando lo que nació San Lorenzo, ya así con los mestizos en sí acá, ¿quiénes somos, quiénes somos como sanlorenzanos en esa época? ¿Quiénes fueron? Bueno, sí, por favor. Vos diste una fecha al inicio del programa, ¿verdad? Sí. Bueno, esa no es la fecha fundacional. O sea, es la fecha fundacional que se adoptó, pero hay que tener en cuenta que San Lorenzo tiene como 400 años. Poco después de la fundación de Asunción, tuvo mucho que ver el ganado. El ganado llega a Paraguay en 1555, como 20 años después de la fundación de Asunción. Y el ganado va buscando pasturas, pastos. Entonces se va cada vez más lejos y eso fue primordial para la fundación de la ciudad, donde iba el ganado y cuando iba un poco más retirado, entonces se fundaba, se iniciaba ahí un caserío. A ver, ya eso fue calle última y hablaba Fernando Bejaúna. Fernando no existía todavía, verdad que tiene como 80 años. Bueno, y esos buenos campos que encontró en la zona de San Lorenzo hizo que se iniciara acá un caserío y hizo que esos campos también fueran campos de la congregación jesuítica. Entonces, el inicio de San Lorenzo no se puede sacar. No hay una fecha X. No hay una fecha X, ¿verdad? Lo que hay, la fecha X es cuando se independizó prácticamente de Capiatá, con la fundación de la viceparroquia. En 1775. Y ahí se inicia oficialmente la Junta Municipal, hace como 50 años, adoptó la fecha esa como fecha fundacional de la ciudad. Genial. Bueno, don Silvio, váyate para la jesuita, jesuita. ¿Cuál es la razón por la cual vinieron y se instalaron ahí en lo que hoy día conocemos Capillacue? Bueno, en realidad ellos instalaron varias capillas. La que se instaló aquí era una de las más grandes, junto con la de Paraguarí. Y bueno, el objetivo de esas chacras justamente era destinar toda la producción al colegio que estaba en Asunción. Para el sostenimiento de ese colegio, acá tenían ganado, labores agrícolas. Y ellos en ese lugar, lógicamente, al poco tiempo, como dijo Luis, empezó a poblarse con gente que venía a trabajar en el lugar, en la chacra, y los jesuitas tenían allí una capilla con un tamaño respetable, era una capilla bastante grande para la época, y podemos decir que esa fue la primera iglesia de San Lorenzo, entre comillas.
Y esa iglesia estuvo allí unos años después, a partir de la expulsión de los jesuitas. Esa iglesia quedó en manos del vecindario y era la comunidad la que sostenía los gastos de mantenimiento, de reparación, pero la capilla con el tiempo se iba cada vez desgastando más. La gente, especialmente las mujeres de la comunidad, con donación de joyas, o donaban bolsa de maíz o tabaco, y todo eso era destinado al mantenimiento de la capilla jesuita, que quedó prácticamente abandonada, porque allí en ese tiempo ya no había misas, no había ningún tipo de ceremonias, y toda la comunidad quedó un poco huérfana espiritualmente. Eso fue habrá sido para ellos un shock muy grande. Eso fue, perdón, eso ya fue ya para cuando el pueblo se mudó hacia acá. No. Antes No. todavía. Antes. Bueno, Antes. bien. Estamos allá todavía. Cuando fueron expulsados los jesuitas, la comunidad quedó sin refugio espiritual. Y era una comunidad, lógicamente, cuánto tiempo vivieron con los jesuitas allí, eran muy devotos. Perdón. Sí, adelante. En 1767 son expulsados los jesuitas. 1967. Entonces, esta capilla pasó a depender de Capiatá. Porque Capiatá era la parroquia. Esta era una capillita. Claro. Entonces, el 10 de agosto de 1775, 12 años, ¿cuántos? 8 años. 8 años después de la expulsión de los jesuitas, se eleva a viceparroquia. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que fuera viceparroquia, todos los salesianos que querían no ir a misa tenían que ir a Capiatá. O Asunción. O Asunción. Entonces, al elevarse la condición de viceparroquia, eso hizo que viniera acá esta capilla cada 15, cada 20, un cura a decir misa para que los habitantes de esta comunidad no se trasladen hasta la parroquia de Capiatá. Eso fue en 1775. Quiere decir, gente, que ya desde el inicio, un poco más quiero también avanzar y después retroceder otra vez. Quiere decir que desde el inicio, a través de la costumbre mismo del pueblo también ya, porque don Silvio Ábalos habló de que el pueblo solidariamente es el que se encargaba de mantener la capilla por un buen tiempo, ¿sí? Bueno, quiere decir que, gracias Freddy Conter, acá dice, grandes amigos Silvio Ábalos y Luis Verón, dice Freddy Conter. Saludos Freddy, gracias. Freddy Conter. Bueno, quiere decir que esa costumbre de que el pueblo agarre, se apropie en realidad de su iglesia primero, y disculpen los que no profesan los católicos, pero estamos hablando de esa época, no vamos a hablar de los católicos ni gente, ¿verdad? Quiere decir que los feligreses, el pueblo en realidad se apropiaron desde un principio de su iglesia y más adelante de su escuela. O sea, esa costumbre estamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y esa es una de las características De la población sanlorense. De la población sanlorense. Entonces, vamos a enfatizar que desde ese tiempo también ya las mujeres empezaron a sobresalir al frente de este tipo de actividades, de actividades solidarias, todo lo que tenga que ver con comisiones. Después con el tema de la construcción de nuestra catedral, también se continuaba dando eso. No es coincidencia que al frente de todas las comisiones estaban damas representativas del pueblo. Ahora, hay que también tener en cuenta una cosa, y eso se puede ver en la conformación de la ciudad, la importancia de los caminos. Ajá. Se instaló Capillacue en un cruce de caminos, y los caminos son más antiguos inclusive. Y se puede ver la antigüedad de los caminos en el trazado de los caminos.
la avenida, ¿cómo se llama? La avenida Pinedo, Fernando Pinedo. que va acá La que lleva a y, Capilla, pues. y va así. Sí. ¿Por qué? Porque eran carreteras. Y hoy es un camino angosto para las exigencias actuales. ¿Ya? Y la misma cosa la calle de Nuestra Señora de la Asunción, que es la que daba la vuelta y se iba a Capiatá. Ese era el camino antiguo. Antiguo. Ya eso Varios caminos paso antiguos. obligado. Entonces no era un paso obligado de los que era Asunción para irse a Capiatá. Y en a cierta Guarí. manera. En cierta manera. Ahora, otro camino antiguo también es la actual avenida Mariscal López, que nace en el Shopping del Sol, Mira. Avenida Santa Teresa. Y hace como 45 años se le une Mariscal López allá en Cruz de la Muerte. Pero ese camino viene por San Lorenzo, sigue, está un poco cortado acá en la zona de la calle Fortín Arce y otras, ¿verdad? Alguien lo ocupó, pero ese camino sigue en la ruta 1 hasta el kilómetro 16 y ahí entra y va a San Pedro del Ibanez, por eso se llama calle San Pedro, que también es sino, San Lorenzo tiene la genialidad de que te cuenta su historia paseándote. Claro. Nosotros varias veces con Silvio hicimos unos paseos, generalmente en estas fechas, o poco después, y puedes leer la historia de San Lorenzo en sus edificios. Sus edificios antiguos están ahí alrededor de la actual catedral. De la calle España para acá ya es nuevo. Y allá te vas hasta la calle Fortín Arce. Eso nomás era San Lorenzo, el arroyo, la actual avenida Defensores del Chaco y la calle España, donde inclusive también se puede leer, ahí se instaló años después la terminal ferroviaria, porque era la orilla de la ciudad. Entonces, todo eso te va contando el proceso de formación de esta ciudad. Que en principio fue Viña, o sea, bueno, pero vamos a ir arrancando eso. Ahora, quiero llegar a una parte, Argel, no puedo con mi genio a decir Mirta Torres. Quiero llevar creo yo que es una parte, Argel, de nuestra historia. Hablando de Argel, Sí. un saludo a Mirta Torres también. Está bien. Se da pispazo ya. Está bien. No, cuando vinieron los jesuitas, aparte de seguirles a ustedes siempre, también me tuve que tragar el libro de Capitán Figari, como es la señora esta que también tengo, Margarita Durán. Margarita Durán Estragó, en fin, 3 libros, el del Pidio, el de Don Elpidio, también sacaron los del Centro de Educación Santo Tomás, donde por primera vez vi que había el maquinista del tren lechero, bueno, en fin. Pero encontré yo una parte, Argel, digo yo, de nuestra historia. O sea, 2 partes en realidad. Uno, la primera, cuando llegaron los jesuitas, esa gente que vivían en esa tierra, supongo que no les habrá sido nada fácil decir, de ustedes son listos, tomen, nosotros nos vamos. O ustedes creen, o en realidad la historia habla que no, ellos se mandaban mudando, ¿cómo era que le llamaban los Juan Benguelle fuera? ¿Cómo era que le llamaban? Encomenderos. No, esto no era parte de los encomenderos, esto era propiedad de la iglesia, de los jesuitas. Sí. Pero cuando vinieron a tomar posición, los jesuitas. Estamos hablando de la presencia jesuítica acá muy antigua. Antes del 10 de agosto de 1700. Sí, antes de 1775. Sí. De mucho. Acá estaban ya poco después. 1604, 1605 fue encomendado uno o dos encomenderos en esta zona. En zona que no era de los jesuitas. Correcto. Bien. Juan Benguelle, no recuerdo. La segunda parte, Argel,
que siempre digo la pucha, caramba, qué notable. Y usted lo ha dicho que San Lorenzo siempre se caracterizó por ser un camino, un paso obligado para irse al otro lado. Como que esa zona era de los jesuitas. Los que venían a Asiático tenían que pedir permiso, o cómo habrán hecho. Bueno, esa fue justamente una de las razones por las que los jesuitas, ¿cómo puedo decir?, empezaron a ganarse algunos enemigos. Porque no todo era color de rosas con la presencia jesuita aquí. Tuvieron una gran influencia positiva, no hay ninguna duda, pero también se puede leer que ellos también fueron ganando enemigos. Y ahora que mencionás este tema del paso obligado, y bueno, era un paso obligado y la gente tenía que tomar desvíos por la imposibilidad, justamente por la negativa de ellos de... Hasta entre ellos eran mores. Demasiado poderosos ya eran, entonces ya... En la zona de Misiones, que es donde arranca, digamos, su república, ahí el punto de ingreso era San Miguel, que es el punto más elevado después de los campos de Villa Florida. Ahí si vos querías ir, aunque seas jesuita, querías ir a San Ignacio, vos te ibas desde San Miguel, que era la puerta de entrada, y avisaba que querías llegar a San Ignacio. Entonces iba un chasque hasta mitad de camino donde había un guardia que comunicaba, y ese chasque esperaba a que recibiera el ok, ¿verdad? O rechazo. A ese nivel era su organización, ¿verdad? Entonces acá también hace que haya algunos caminos que hoy son rutas. Hoy es la ruta 1, allá el acceso sur. Hay caminos que vienen también del acceso sur hacia San Lorenzo, que es la calle de Avelino Martínez. También sinuosa. La calle, otra calle que unía eso era la calle Clatchil, que iba hasta cerca de Ñemby. Son antiguos caminos que cuentan una historia, digamos, de penurias, de que esta ciudad, San Lorenzo, surgió con mucho esfuerzo. Uno, surgió gracias a los jesuitas, pero ese surgimiento fue también doloroso y muy esforzado. Claro. Bueno, para darle descanso nomás a mi invitado, vamos a... Efemérides, ¿está bien? Bueno, acá en el programa le dedicamos también, casi cada viernes le dedicamos un momentito a las efemérides, pero sanlorenzanas, de una semana, en este caso del pasado sábado hasta hoy, ¿verdad? El portal recopiló unos 400 efemérides netamente sanlorenzanas, ¿verdad? Con ayuda de ustedes vamos a llegar a 1000, estoy seguro de eso. 5. Nace en San Lorenzo el poeta Ángel Acuña Romero, el poeta de virtud. Mirá, hace poco fue su cumpleaños. Mirá, sí, falleció el año pasado, el año anterior, sí, por ahí. 2 de agosto de 2019. Hay... El nieto del coronel Romero. ¿Quién? Y el poeta. Mirá, primera vez, me estoy enterando. Mirá, y tiene pues apellido Romero. Mirá. Entre las efemérides hay fechas gratas e ingratas, pero acá los dos señores me van a dar la razón. Bueno, pero es parte de la historia. Así nomás es, ¿verdad? Bueno, el 2 de agosto del 2019... ahí está. El 2 de agosto de 2019, un grupo de ciudadanos realizan una manifestación frente al domicilio del senador Oscar Rubén Salomón. La protesta es contra su hijo, el ministro de la Juventud, Felipe Salomón, por haber participado en hora laboral a favor del gobierno. El 2 de agosto de 1978 nace Osvaldo Gómez, concejal municipal liberal. El 3 de agosto del 2016, la Junta Municipal de San Lorenzo homenajea y declara ciudadano ilustre de San Lorenzo al cantante
Le tengo acá a 2 ciudadanos ilustres también a mi lado. 3 de agosto del 2018, desconocidos balearon la casa del director general de la Policía Municipal de San Lorenzo, Pablo Pérez. No hubo heridos. 3 de agosto del 2018, en el Hospital de Clínicas inauguran el laboratorio de microcirugía, el primero a nivel país. 4 de agosto del 2012, vendedores y comerciantes del Mercado Central de San Lorenzo realizan la Gran Feria de Agosto sobre la calle Julia Miranda Cueto. Para la realización del evento de compras en la vía mencionada más arriba, se cerró el tránsito automotor desde la calle Coronel Romero hasta Hernandarias. 4 de agosto del 2019, en la peatonal del Bicentenario de San Lorenzo, empiezan a instalar lo que será el tren lechero. El vagón será utilizado como biblioteca virtual. 6 de agosto, 6 de agosto y me falta la fecha. Bueno. Se inaugura la peatonal denominada del Bicentenario Nacional sobre la calle San Lorenzo entre España y Coronel Romero. Esa misma fecha se realiza la reapertura en realidad del Teatro Municipal a Don Alberto Sánchez Benítez. Con este tema un poquito nomás sacamos, o sea, ya que está acá en la inauguración esta que está por ser su aniversario, la réplica del tren lechero, que está muy bien ubicada, por cierto, por lo menos para mi gusto, en Teroveas allá, pero voy a llevan. Se trabajó un montón, don Silvio, también para conseguir hacer más o menos igual también, eso seguramente. Sí, sí. Se trabajó mucho. En principio la idea era, o sea, el sueño de siempre, tener alguna noticia del paradero de alguna de las locomotoras haciendo el servicio de traslado de pasajeros y cargas de San Lorenzo a Asunción y viceversa. Se manejaban muchísimas versiones, pero finalmente ninguna no se pudo comprobar. No se pudo comprobar. Y en una charla informal que tuvimos en la calle, nos cruzamos una vez, fue la primera vez que yo hablaba con él, con Felipito Salomón. Él me paró y me dijo, don Silvio, ¿dónde podemos encontrar Yo tengo ganas de... tenemos que encontrar esta locomotora y bueno, se intentó de nuevo, no hubo caso. En principio la idea era también readecuar un tranvía, me propuso Felipe esa alternativa. Y bueno, se estuvieron manejando varias opciones hasta que finalmente la más potable fue la reconstrucción de esa locomotora a escala real. A partir de unos planos se formó un equipo multidisciplinario para iniciar el trabajo y bueno, nos pusimos manos a la obra, como quien dice. El vagón... Uno de Laureltú es el que empezó a hacer, el que construyó eso. Martín Ariel Rodríguez. Sí, a él nosotros le habíamos encargado también, cuando se terminó la reconstrucción justamente ahora estoy viendo en pantalla, cuando se terminó la reconstrucción de la estación del trencito, en la que también tuvimos el gran privilegio de contribuir dentro de lo que creemos que era también nuestro compromiso ciudadano, él realizó esta maqueta que se puede apreciar en el lugar. Es la réplica de una de las locomotoras. Y hay que reconocer y hay que destacar también que Martín Rodríguez es un fanático del sistema ferroviario. Desde siempre. Él consiguió datos de Estados Unidos y demás cosas de la Argentina. Esos fueron vitales para la construcción de esta réplica a escala real. Sí, yo a Martín no lo conocía, pero sabía quién era justamente por las publicaciones. Y yo siempre me asombraba por los datos que manejaba. Y bueno, finalmente tuve el gusto de conocerle. Y fue él fue él la persona que se encargó de la construcción del... Sí, y el vagón se hizo a partir de un container, se readecuó y bueno, y eso se puede ver allí. Se manejaron muchas opciones para su ubicación final. Todos coincidimos seguramente de que lo ideal hubiese sido que esté a un costado de la
de la vieja estación. Pero la calle Defensores del Chaco es una calle demasiado transitada, de por sí ya angosta, y colocar allí hubiese provocado un caos en el tráfico muy pesado. Lo importante de esto, voy a leer algunos mensajes primero. Gracias, qué lindo programa, Dani. Además, no deja de ser interesante, dice sí. Y aparte, los invitados del lujo que tengo, pues es impresionante. Don Olavo Ferreiro, que es el otro invitado, él se escuchó porque tiene asamblea del Rotary, ¿sí? Así que, don Olavo Ferreiro, otro señor también que sabe mucho. Don Olavo Ferreiro, bebé. Y bueno, nosotros tenemos un grupo de hace muchos años que venimos reuniéndonos periódicamente solamente para compartir estos temas. Y aprendemos el uno del otro y cada uno investiga por su lado y consigue nuevos documentos, nuevas informaciones. Y nos reunimos desde siempre para compartir eso y hacer lo que nos apasiona. digamos, Clotilde Romero Ábalos, sí, es lo que yo digo, de Cali, es la hija del finado Don Tuní Romero, el que se dio el predio para la actual parroquia Virgen de los Remedios. Una rica historia también tiene algunas imágenes de capillas, tienen también su historia. La vieja imagen de Virgen de los Remedios, por ejemplo, pertenecía, tengo entendido, a un militar de Reducto, junto con la imagen de San José que está en el barrio San José. Bueno, después vamos a hablar de eso. Panelista siempre, bueno, listo, gracias, muy amable. Así es, Dani, sí, cierto. Bueno, vamos a avanzar porque y gusto y treinio, pero ya a las 8:30 llegamos, ya 9 menos 20 llegamos, pues, la hora hojasa. En un pueblo, y más en el pueblo, porque estamos hablando todavía, vamos a retrotraernos otra vez. Tengo 3 lugares indispensables que es calcado de cualquier pueblo de esa época en todo el país. Su iglesia o su capilla o su oratorio, su plaza y su cementerio. Si es que vamos a hablar su cementerio después de que sacaban a los cadáveres dentro de la iglesia. Son 3, ¿verdad? 3 fundamentales, sí. Se llama en urbanismo la plaza de Estado. La plaza de Estado. Está la plaza, está la iglesia, está la comisaría, ¿ya? Está el juzgado, ¿ya? Y el cementerio en la iglesia o después ya cerca nomás. ¿Ya? Y después por exigencia ya de ese crecimiento justamente se va alejando del área urbana, ¿verdad? Que hoy otra vez ya está dentro de lo urbano. Hace falta ciertas soluciones drásticas a eso, así como hace 150 y tantos años, 160 y tantos, que justamente porque enterrar cadáveres en un ámbito cerrado ya se volvió insalubre. El presidente López ordenó que los cementerios salieran del área urbana, que se lleve así. En Asunción se trajo a la Recoleta, 5 kilómetros hoy está en el centro de la ciudad, ¿ya? Y así todas las otras ciudades. San Lorenzo también vivió esa etapa. Primero era en Capillacue, después se trajo cerca de la catedral, o la actual catedral, de ahí se fue hasta donde hoy está, ¿verdad? Y que ya está, digamos, reventado también, ya tiene que tomarse alguna decisión no tan agradable, tal vez exigiendo, así como antes se exigió que se enterraran los cadáveres fuera del cementerio, fuera de la iglesia, hoy ya tiene que haber una exigencia en tal sentido de cremar los cadáveres. Que hoy día cremar ya no, hasta hace Ya, unos años atrás era una barbaridad seguramente, sí, ¿verdad? Pero hoy día ya tendría que ser normal. Mucha gente ya opta por ese.
Por salubridad más que nada, Sí. ¿verdad? Y también lo espacio. físico, el espacio. Bueno, vamos a mudarnos un poco ya de Capillacue, a pesar de que dejamos muchas cosas en el tintero. ¿Qué habrán tenido adentro esa vieja capilla que hoy día ya no existe más? ¿En qué parte habrá estado? Bueno, pero sigamos ahí, ya Neco en Bata, a verlo mitad. Pero sí, vamos a quedarnos brevemente porque tenemos todavía hoy un lugar bien histórico también, que de vez en cuando hasta se vuelve sucio, pero alguien lo señala y se van a limpiar las autoridades. Que es el famoso parque, hoy día conocido como Parque del Cuapaí, que en realidad es el Cuapaí, ¿verdad? Es un manantial. Eso es, ciertamente fue la utilizada por los jesuitas y sus moradores. Sí. Porque ellos estaban a cuánto de 1 Un kilómetro. kilómetro un aproximadamente. kilómetro. A ver, Nuestra Señora de la Asunción es una calle pegada a ver. Nuestra Señora. Nuestra Sí. Señora de la Asunción, pues, es una pendiente, Sí. por lo menos mirando de hacia Capillacue, ¿verdad? ¿Y cómo lo que hacían entonces para surtirse de agua Y cántaro sobre la cabeza. sobre la cabeza? Era traer el cántaro, Significaba todo un sacrificio entonces de un sacrificio, pero que era la costumbre, era lo que había. Ujú. Después con los años aparecen los carros aguateros, ¿verdad? Pero antes no había tambores, había toneles. Y eso no se podía maltratar porque se podía desvencijar todo. Entonces era traer agua en cántaros. Yo Y esa también fue una de las razones para que se mudara a un lugar donde existieran más nacientes, como es la zona donde está la catedral. Está el famoso Ahí está en el cañón, mapa, ahí en nuestra pantalla. está el famoso cañón y otras nacientes que iban hasta el arroyo San Lorenzo. El arroyo Baturá se llamaba. Batura, mira vos. ¿Qué iba a decir, don No, Silvio? justamente eso. Quería, ya que estábamos hablando del Licuapaí y de las dificultades para el acceso al agua de la comunidad, y hacemos ahí un salto de varios años, porque estábamos hablando de 1775, y yo quisiera ya hacer un salto Sí. a 1850 aproximadamente, cuando don Carlos Antonio López, presidente del Paraguay, con mucha visión de futuro, creo que fue en 1851 que ellos recibieron ya como donación para la iglesia el predio que actualmente ocupa la Plaza Cerro Corá y la manzana de la iglesia. Gobierno consular, Eso, 1842. no, 1851 ya con Carlos Antonio López. Ah, ya, bien. Bueno, ese terreno, ese solar, decían los documentos, ese solar fue una donación de los descendientes de los propietarios para la iglesia Estamos hablando de la Plaza Cerro Corá. y la manzana de la iglesia. Ujú. Todo eso era un solo solar. Bien. Bueno, y eso fue así Es una de las razones. hasta muy entrado los 1900. Después nomás se separó y ahora son totalmente independientes uno del otro, pero originalmente toda la Plaza Cerro Corá era la plazoleta de la iglesia. La soleta de la iglesia, según algunos libros que leí, en realidad la costumbre era la iglesia acá, la plazoleta ahí, que era el lugar de reunión. Incluso guerra, tiempo de Pero hay que tener también en cuenta que la conformación de San Lorenzo es jesuítica, ¿verdad? Sí. ¿Por qué te digo? Porque la iglesia está enfrente a la plaza. Ujú. Esa era una forma jesuítica de armar sus... O te vas a Santiago y otras ciudades, vos notas que no está en el centro de la plaza. Esa fue una modalidad franciscana. Construir la iglesia en medio de la plaza.
Los jesuitas construían al lado de la plaza, no dentro del perímetro de la plaza principal, digamos. La iglesia aquí es enfrente de la Enfrente. plaza. Y en este caso, instalado en el otro solar, ¿verdad? Que daba al solar vacío, digamos. Ya pues Que también es- bebé. ¿Es de curi don Carlos Antonio López o ya para copiar? O don Nacue No, Él en sus tiempos se hizo la donación a favor de la iglesia. Y en 1852 también fue don Carlos Antonio López, a inicios de ese año, 1852, el que ordenó finalmente que se derribe la antigua capilla jesuita, que con los restos reutilizables de esa capilla se levante una nueva iglesia, un nuevo templo en el nuevo asentamiento, en ese solar que había sido donado a la iglesia un tiempo atrás. En ese solar, cuando dijiste y explicaste el solar, estamos hablando de 2 manzanas hoy día. Sí, señor. El solar, Sí. un solo solar compuesto por 2 manzanas hoy Sí, día. en el Archivo Nacional figura el documento de donación. Entonces quiere decir que la plaza Cerro Corá en realidad pertenece a la iglesia. sí. Hasta que me demuestren lo contrario, yo tuve una vez un conflicto con los concejales, la Junta Municipal, cuando se pretendió construir hace unos años nomás. No es que se pretendió, se construyeron ya unas casetas para taxistas Sí. en el predio de la plaza. Nosotros hicimos primero el reclamo como debíamos hacer a la municipalidad, a la Junta Municipal, pidiendo una explicación sobre eso. Le dijimos que eso estaba mal hecho, que no se podía edificar algo en un lugar que es patrimonio nacional, patrimonio histórico, En un por lugar que ley. no era de ellos. Por ley. Era- No obtuvimos ningún, al contrario, me decían burlonamente en la cara Recuerdo. que el equivocado era yo. ¿Verdad? Tuvimos que llegar al extremo de hacer una denuncia en la Secretaría Nacional de Cultura. Y ellos fueron los que vinieron a intervenir y a ordenar que paren las construcciones. Y después de muchas conversaciones, finalmente fue la señora Riquelme, la dueña del Paseo de la Catedral, la que facilitó con muy buena voluntad que se vuelvan a echar todas esas. Entraron en razón y se volvió a recuperar ese espacio comunitario. Hasta que te demuestren lo contrario. Eso significa que la plaza no figura que es municipal. Según ellos, sí. A mí me dijeron que sí, que ellos tienen todas las pruebas de que es municipal. Pero su cambio de... No. Yo lo que tengo a la vista, y cualquiera puede entrar en internet, está digitalizado, puede entrar a la página del Archivo Nacional y ahí está el documento de donación. Bueno, pero vayamos un año más, a 1852. Es en ese año en que se derriba la capilla finalmente y empieza a construirse acá la nueva iglesia que para noviembre de 1852 ya estaba terminada. Y de la capilla, lamentablemente, lógicamente, no hay fotografías ni nada, pero sí ya de la iglesia de tiempo de Don Carlos hay varias fotografías de esa iglesia que... Tomadas ya al final del siglo. Claro. Y con el traslado de la iglesia se puede hablar también del traslado del asentamiento de la ciudad. También se dieron facilidades para el acceso a los terrenos aledaños para que empiece a poblarse y después, como dijo Luis, ya empezaron a instalarse las oficinas públicas, la comisaría, el juzgado, estaba todo ahí a mano. Mira, Ramón Benítez Núñez, invitados de primer nivel, dice Monchi. ¿Le conocen a Monchi, verdad? Claro, mío, no. Saludos, Ramón. Él es nieto de doña Rita Zurroca, ¿verdad? Sí, señor, sí. De la finada doña Rita Zurroca de Benítez, la profesora. Y también Argel por el lado de los Benítez es también descendiente de uno de los principales sanlorenzanos, fundador del Partido Colorado, don Ángel Benítez, cuyo nombre lleva la seccional. Sí. Digamos, una estirpe Claro que bastante sí, claro que ilustre. sí, claro que sí. Y él también hace honor a Sí, ese no, compromiso Monchi. de descender de tan ilustres personalidades. Sí.
Noelita Filippini, le conocen, ¿verdad? La encargada del Centro Cultural Estación del Tren Lechero, una grandísima, una buenísima persona, excelente profesional. Saludos, Yaguá. saludos para allá. Excelente programa, don Dani. Dice, un saludo a los panelistas y en especial al querido don Lu Verón, y un capo que me hizo conocer tantos lugares de San Lorenzo y también otras latitudes como Carapaí y el río Aguara del Guazú, parajes únicos de nuestro país, dice la licenciada Noelita Filippini. Excelente señora que desde que está ella hay movimiento un poco también en el centro cultural del Lechero, hay que decir, aunque sea hay exposiciones de pinturas, de Lo que se puede hacer en esa situación, ¿verdad? invita a orquestas, en fin, Getama. Ustedes también estuvieron ahí con el tema de la historia, recuerdo, yo tengo una foto por ahí. Doña Clotilde Silvia, hablas de la biblioteca andante de San Lorenzo, dice doña Clotilde. Saludos, gracias. Bueno, le odio cariñosamente, bueno, ella sabe que le odio cariñosamente, doña Clotilde. Sunilda Peña, mi saludo para ti, Dani, y a los panelistas. Siempre interesante escuchar estas historias que marcan la identidad de nuestra ciudad. Vamos a saltear, gente, porque va pasando la hora, 20:53 minutos y más. ¿Qué es lo que podemos tomar como identidad de San Lorenzo? La Yaguarecoy con la marca registrada por lo menos por ley ni Hacienda Yaguarecoy, ya como hoy día se estila ya de Chupé, ¿sí? Yaguarecoy o la ciudad universitaria. Bueno, ciudad universitaria que... vos me estás hablando de la ciudad universitaria de toda la universidad. Ajá, bueno. O sea, para vos eso es lo que podría darnos identidad. Hay muchas cosas que podrían dar. Yo, como hablaste de marca, ciudad nomás, hay muchas cosas que nos pueden identificar. Uno y uno, ya ese. Vos ya dijiste la ciudad universitaria. La villa universitaria también conocida como, antes creo que otra marca, algo que nos identifique. Yo lo veo como el más importante, eso, lo que sí debemos hacer como sanlorenzanos es tener un vínculo más efectivo con la universidad. Bien. La universidad es como un quiste que está en San Lorenzo. Yo no le veo con una acción, digamos, en beneficio a la ciudadanía. Claro, sí. Pero eso es también un poco por descuido nuestro nomás. Y por eso ciudadanía y principalmente autoridades. Claro. Porque el espíritu de la creación de la ciudad universitaria justamente fue ese, el de la integración de la ciudad, de la ciudad y su gente con los estudiantes, que los estudiantes vienen 12 años, después se van, por lo menos la mayoría era así, venían del interior, se quedaban por aquí, terminaban la facultad y se iban. Ahora eso cambió mucho, pero se perdió totalmente esa integración, cuando que no cuesta absolutamente nada. Imagínate, San Lorenzo oficialmente no cuenta con un censo de patrimonio arquitectónico protegido o a proteger. Se hicieron varios, yo conozco trabajos excelentes, ¿verdad? Hemos sido invitados a la presentación de algunos. Pero formalmente, oficialmente, no hay ninguno. Son tesis de arquitectura que están guardadas en anaqueles. Están guardadas. Inclusive de gente de la municipalidad. Yo conozco de funcionarios que estuvieron en el área, creo que se llama, no sé cómo se llama, urbanismo, no sé cómo se llama el área donde están ellos. Planificación urbana, no sé, una cosa así. Urbana. Bueno, de ahí también yo sé que salieron proyectos muy interesantes. Pero no existe. Hasta existe la ordenanza que protege las construcciones antiguas. Pero no hay un catálogo que dice estas son las construcciones que hay que proteger. O sea, hoy la ley donde chicos hay que proteger. Entonces es letra muerta. Y eso es lo que hace que los edificios históricos, las casas que tienen un valor histórico y cultural, que son las que nos tendrían que dar identidad a los sanlorenzanos,
se pierdan. Va a desaparecer. Se pierden. ¿Y qué más es lo que...? O sea, la más rápida manera de liquidar a una ciudad, a un pueblo, es despojarle de su memoria, despojarle de su cultura, ¿verdad? Entonces, con el tiempo va pasando y uno va adquiriendo nuevas culturas, nuevas Vamos enseñanzas. perdiendo el sentido de pertenencia. Absolutamente. Don Luis quiso decir Y sí. en ese sentido, la conservación de los bienes edilicios se lo debemos a los propietarios, porque no hay una normativa legal que proteja esos edificios. Entonces, cada dueño es la que mantiene hasta donde pueda, hasta cuando reciba alguna oferta importante en guaraníes con dólares por su edificación y ahí se destruye, ¿verdad? Pero hasta tanto se mantiene gracias a la voluntad de los propietarios, ¿verdad? Y no todos tienen eso, es minoría la Sí, gente sí, que tiene voluntad de conservar. No, es que es caro también. También. No, aunque tenga voluntad, está el tema de conservar una casa vieja. Perdón, a las autoridades no les interesa, parece. Eso no hay ninguna duda. Perdón, pero bueno. No hay ninguna duda. Y va llegando un mensaje, dice don Ramón Grañé, bombero, de séptima compañía. Milton Schifre impulsó mediante un concurso la identificación de una mascota regional, el APDA, dice Ramón. Mira vos. Milton es un gran conocedor de la historia de la ciudad. Yo le tengo mucho respeto. Hace muchísimo que no hablamos, pero sé que es una persona que conoce mucho. Conoce mucho. Hay que recuperarle, hay que quitarle. Gladys Morante, saludos desde Lima, Perú, dice Gladys Morante. Gracias, Gladys, por estar ahí. Saludos a todos, dice Ramón, otra vez. Bueno, siempre va a haber algunos mensajes que se me piden, porque tengo que refrescar esto. Bueno, vayamos a lo que es también uno de los orgullos de los sanlorenzanos. Hoy día ya no es más único. Hasta hace poco era la única iglesia en Paraguay de estilo neogótico, pero ahora está uno en Tuparendá, que hace poco construyeron también ya con más moderno ya eso, ¿verdad? Pero hablemos de lo nuestro, de nuestra querida catedral hoy día de San Lorenzo. Quiero ir directamente, ¿saben qué? A lo que pudo haber hecho el pueblo para la construcción de eso. Tuvo algo que ver la comunidad en la construcción de eso, pero ¿cómo? ¿Qué tuvo que ver? ¿Tuvo deseos nomás? O no sé, o colaboró con algo. Tuvo líderes como el país, no recuerdo el nombre ahora, que animaba al pueblo. Y País Jiménez. País Jiménez. Y él animó mucho al pueblo, le hizo sentir su necesidad de ayudar. Digamos que hay un parangón con lo que hizo País Aquino con la catedral de Cacupé, ¿verdad? Que si no fuera por País Aquino, pues, tal vez no se construía eso. Y él fue, bueno, ladrillo y catumbía, bueno, un coine acari, era. Entonces, eso fue así realmente. Y así mismo. Yo, como carretas que traían piedra en la zona de Capiatá y del Cerrito. De ahí traían, y gracias a eso, y todos los domingos la población iba a traer los materiales. Para tener una idea de la precariedad de medios de la época, hablábamos recién de la iglesia que se construyó en 1852. Para 1900 y pico, esa iglesia, que de hecho había sido construida con materiales reciclados ya de la capilla jesuita, ya estaba de vuelta en ruinas. En principio hubo una intención de refaccionar, pero finalmente se decidió construir otra nueva iglesia, que es ya nuestra catedral. Imagínense que después de aprobarse los planos y todo, los primeros planos, en 1915 se colocó la piedra fundamental para la construcción de nuestra catedral.
Era 1920 casi y todavía no había un ladrillo puesto. Ya pasaron 5 años a partir de la colocación de la piedra fundamental. La precariedad de fondos era tal que no era imposible avanzar con la construcción. Entonces la única manera era el trabajo hormiga de la comunidad. Y como decía don Luis, o Luis, el País Jiménez y tantos otros, porque hubo muchos curas, párrocos que pasaron por la ciudad entre la colocación de la piedra fundamental y la inauguración de la iglesia terminada en 1968. Muchos sacerdotes pasaron por esa etapa de construcción, algunos de buena, dejaron muy buena impresión, otros no tanto, pero es así mismo. El País Jiménez encabezaba las caravanas de gente que iba a traer piedra o ladrillo o lo que sea al hombro, sobre la cabeza, en carreta. Había gente que tenía su camioncito ya un poco más tarde, unos años después. Y así se fue construyendo. Hay también fotografías muy interesantes ya de 1930. En 1930 solamente se había construido, porque así se decidió, no demoler toda la iglesia que se construyó en tiempo de don Carlos, sino ir construyendo la nueva de atrás, de adelante para atrás. Por lo visto, esa fue una costumbre luego, porque la iglesia, la gran iglesia, la gran, digamos, catedral, por sus dimensiones de Piribebuy, también así fue. Que al final tuvieron que derribar otra vez porque no había fondos para continuar. O sea, que empezar por adelante y ahí no llegaron a tocar claro. la iglesia. Sí, porque el problema eran los costos. Y el costo de mano de obra de demolición también hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Echaron la parte del frente de la iglesia de don Carlos Yaeshupé y empezaron a construir el frontis de la nueva catedral. Y hay fotos muy interesantes tomadas de costado, tanto de uno como de otro lado, y hay una foto aérea también de 1930, donde se ve el frontis de la catedral ya prácticamente terminado y todo el resto era todavía de la vieja iglesia. Y eso con el tiempo, a medida que crecía la construcción de la nueva, se iba echando la anterior. Recién se terminó de derribar durante la guerra del Chaco, con la contribución también de la mano de obra de los prisioneros bolivianos. Ahí recién terminó de demolerse la vieja iglesia, estamos ya hablando de 1930 y pico. Estábamos construyendo la iglesia, dejamos 5 años con la primera piedra, nomás así, después empezamos a construir, ya ve Luis, o la guerra del Chaco, allá pues está llovió. Ya pues está allí. Después vino la revolución del 47. Tuvo una historia muy trágica en San Lorenzo. Y también gracias al país de entonces muchas familias se salvaron ¿cómo se llama? De ser... Cuenta por esa parte, hubo un país que llegó a salvar a gente durante la revolución. Llegaban los colorados y le atacaban a los liberales. Y llegaban los liberales y le atacaban a los colorados. Revolución, la verdad. Y fue un país el que paró que hayan violaciones, que hayan robos, han habido, ¿verdad? Pero no tanto porque gracias a la... Hay una famosa carta de Florian Croneis. El que está su tumba ahí dentro de la catedral. Él fue el que paró muchas desgracias a la familia sanlorenzana, ¿verdad? Y algo curioso que quiero comentar es que mientras se hacía la iglesia, llegó un momento en que no podía utilizarse la construcción para la iglesia, entonces la misa se hacía en el edificio ese que está ahí atrás, la Casa de Arcos. Donde hay ahora una inmobiliaria. Sí. Al costado de la casa parroquial, en la esquina de Defensores del Chaco. Sí. Era que hasta hace 30 años era una fábrica de muebles antiguos. Una casa antigua. Bueno, para que vean ustedes, y ahí de día se hacían misas y de noche funcionaba una logia masónica. Era la casa de doña Elvira Gil.
Doña Elvira Gil cedió su casa, De Fleitas. Elvira Gil de Fleitas, para ser utilizada como iglesia. Hay muchísima gente que se casó, que se bautizó en esa casa, que era la iglesia de San Lorenzo, mientras se terminaba la construcción. Lo que no se habrá imaginado la pobre doña Elvira es que la construcción iba a llevar 50 años. 50 años. Se puede decir entonces, 21 con 7 minutos, nos resta menos de 25 minutos. Se puede, voy a leer primero los mensajes, por favor. Juan José Solís Salazar dice, Milton Schifri, ¿le conocen a este Milton Schifri la gente? Un señor conocedor que escribió muchas y tantos buenos proyectos sobre San Lorenzo, pero eso no reditúa ganancias, pero teniendo algunos concejales analfabetos, ese es el resultado, dice. ¿Le conocen a Milton Schifri la gente? Bueno, a ver si no hay más, no. Se puede decir entonces que la construcción, o sea, esa catedral que hoy día tenemos, también es resultado, como la frase dice, de sangre, sudor y lágrimas del pueblo sanlorenzano. Tal cual, tal cual. Y cuando vos decías, Dani, ¿por qué se perdió ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad? Y porque no se conocen muchas cosas. No se conocen. Yo soy un enamorado de la ciudad. Yo pienso que es porque yo conozco. Conozco porque me contaron ya mis padres, mis abuelos, que también, a quienes también les gustaban estos temas. Y después supe elegir también algunos amigos como Luis, como Lao y como muchísimos otros que siempre contribuyen para conocer un poquitito más. Y yo disfruto de caminar por San Lorenzo porque yo no veo la casa con la vereda rota, ni la casa que... Yo no veo todo lo malo, yo veo todo lo bien, bueno. Bien. Y para mí esa casa no es la que tiene la vereda rota, no. Para mí es la casa que se dio don Jerónimo Meyer, su casa, para Hospital de Sangre durante la guerra. O la casa de doña Elvira Gil, que uno mira así una inmobiliaria, no tiene gracia. Eso fue la iglesia de San Lorenzo, muchos años. Y aquella otra casa, ahí vivió don Juan Oleari. Y ahí vivió don Manuel Gondra. Y esta era la comisaría. Entonces, si uno va conociendo cosas, Perdón, ya ve ya mira con Coronel otros Romero ojos. y Coronel Bogado. Sí. No, para que la audiencia nomás... Claro, el coronel Romero vivía en justamente la calle Coronel Romero y Coronel Bogado. A 20 metros de allí estaba la casa de Juan Oleari. Y cuando vivió Oleari aquí, yo creo que eso mismo le habrá atraído. Porque don Juan Oleari era apasionado de los temas históricos de la guerra. Le tenía como vecino al coronel Romero ahí a 20 metros. Y Saturio Ríos, que también deambulaba por la zona todos los días. Y- Tal es así que Juan Oleari después, en su libro de los héroes, dedica sendos capítulos tanto a Romero como a Ríos. Y hay que tener en cuenta también algo, que San Lorenzo es también consecuencia del crecimiento de Asunción. Hay un escritor argentino, Juan José Sebrelli, que tiene un libro que me resultó tan simpático, donde él cuenta que la disputa entre comillas entre los ricos y los pobres, que primero se instalan los ricos, vienen los pobres, entonces los ricos se alejan, se van otra vez los pobres, se siguen alejando así, y ese mismo proceso se puede ver acá. Estaba el centro de Asunción, donde estaban los ricos. Después los ricos vienen a la zona de Villamor, avanzan, ya a fines del siglo XIX, avanzan los pobres y se funda la Ciudad Nueva, que hasta hoy se llama Ciudad Nueva. Y después, con la ayuda, digamos, del trencito,
mucha gente viene y instala su casa de descanso en San Lorenzo. Y como con los Brown, donde justamente tenía cancha de tenis, ¿verdad? Una de las primeras canchas de tenis del Paraguay. Y después van avanzando los pobres otra vez. Entonces, los ricos se van a Areguá o a Caacupé. Pero el problema en Caacupé es que los pobres también se van todos los años a, a peregrinación. ¿verdad? Se fueron a San Entonces, Bernardino. ¿eh? Después se fueron a San Bernardino. Y entonces los ricos se mudan a San Bernardino, que ya resultaba un poco más difícil para el pueblo pobre ir a San Bernardino. Entonces ahí estuvieron mucho tiempo, hasta que después otra vez, ya con el auto y demás cosas, el burum bum bum, van los pobres también, ¿verdad? Ya no se podía descansar, no se podía dormir, entonces la gente con mayor poder adquisitivo van a Encarnación, que ya es también más difícil ir. Y ahí, bueno, ahora nos tomó la pandemia y Nos todo quedamos quedó todos. en stand-by. Ya que estamos en ese tema justamente de personas de poder económico, ya se ve que van también expandiéndose. Hubo un tiempo en San Lorenzo también, que en el tiempo del tren, justamente que las personas de Asunción, los que tenían, según los libros, ¿verdad? Los que tenían poder económico, compraba, el San Lorenzo era su San Bernardino. Sí. En ese tiempo compraban acá lugares, incluso en la parte céntrica, creo que compraban lugares para su casa quinta o casa de fin de semana. Eso es así, ¿verdad? Sí, y no grandes solo venían los propiedades. propietarios en el trencito, sino que también las grandes quintas que habían aquí eran escenario de tertulias de fin de semana. Eso quiero llegar, don Ciro, justamente. De tanto que compraba la gente entonces acá y tenían amigos. O Ujico y la Trembe allá. Sí. Cada fin de semana Ujico y la Trembe. La casa de Carlé era una romería. La casa del Ferreiro mismo. Sí, Ferreiro, Pero Carlé, cuando hablamos Campo de Cervera. tertulia, cuando hablamos de tertulia, ¿será que venían esos señores así, señores serios, y tomaban juguito y agua nomás? ¿O? No, había de todo. En la casa de Carles era un lugar de reunión de artistas, de bohemios. Por ahí surgió la canción. Por ahí surgió la canción del Tren Lechero, que ya conocemos. Pero también venía gente intelectual de muchos quilates y hacían sus debates aquí. Y el movimiento cultural que eso trajo a la ciudad es impresionante. Si nosotros vemos, y hay los documentos para ver, las veladas o los actos que se realizaban en la Escuela España, estoy hablando de hace 100 años o más, comparados con, o sea, no se puede luego comparar. Eran actos con alumnos de primero al sexto grado. Eran alumnos, eran criaturas tocando violín, eran orquestas, había debates. Venía gente de Asunción a hacer esos debates que hoy día no tenemos ni, no sé a quién le traeríamos para empezar, ¿verdad? Y si le traemos a alguien, no sé quién iría a escucharle. El movimiento cultural que hubo en esa época, yo no dudo en decir que fue la época de oro de San Lorenzo. ¿Ibas a decir algo? No, apoyo tanto lo que dice Silvio. Ahora, pero ¿por qué? ¿Cuál es lo que es la razón entonces de que fuimos perdiendo toda esa riqueza cultural? No me explico. ¿Cómo es que perdimos? O unidos amigos y hay grandes intelectuales, ape oiko o yoguala jogana o de paseo o pura hey oye inventamos que oye creamos que la música mundialmente conocida como Tren Lechero. Posiblemente es Personas consecuencia. sabias vinieron, pero ¿por qué perdimos? Posiblemente es consecuencia del desarrollo urbanístico. Hace como 45, casi 50 años, con el boom de Itaipú, empiezan los loteamientos de las grandes propiedades, ¿verdad? Sí. Y ahí ya viene gente de otras partes, que venían con otros intereses, no intelectuales, sino que ganarse la vida.
Venían a su fuente, venían porque no podían llegar a Asunción y se instalaban en San Lorenzo. Y se socializaba, perdón, y Sí. se socializaba. Yo leí en los anuncios que estabas haciendo, Dani, para este programa, que también se iba a hablar de por qué uno se siente tan identificado con su colegio, con su escuela, y no así con su Esa ciudad. es la última parte y ahora Bueno, estamos llegando. bueno, y justamente, Dani, es que no se puede comparar una cosa con la otra. Porque creo yo por lo menos, ¿verdad? Esa es mi visión. La escuela o el colegio son lugares de socialización cotidiana diaria, ¿ya? Ahí se comparte cultura, se comparte, pero tantas cosas. Sin embargo, en el barrio luego, hoy día ya no hay ni hablar luego de la ciudad, ¿verdad? No hay lugares de esparcimiento donde uno pueda ir a socializar. Prácticamente ya no hay canchitas de barrio. Por eso yo creo que si uno quiere avanzar en el tema cultural, yo creo que no es que hay que construir, no basta con construir un centro cultural en el centro de la ciudad. Hay que desarrollar los barrios, hay que incentivar a los vecinos, a los jóvenes, que tengan su grupo de teatro, que tengan que arreglen la canchita del barrio, la canchita de vóley, que se junten por allí. Y solamente con eso van a empezar otra vez o que organicen jornadas de limpieza en su barrio, en el vecindario, en su cuadra. ¿Eh? Son esas pequeñas acciones las que hacen que primero uno se identifique con el barrio y después otra vez con la ciudad. Pero tiene que conocer. En ese sentido, por ejemplo, hace unos años cuando estuvo Germán Villalba como intendente, creo que con una amiga o un pariente así que tenía un vivero, hizo una campaña de forestación. Pero para mí eso fue erróneo, ¿ya? Porque la gente lo veía como que la municipalidad hizo los cultivos de las plantas, entonces no le inspiraba ningún sentido de pertenencia. Yo no planté, otro Yo no lo sé. Yo creo que el sistema tenía que haber sido el de entregar cada plantín a cada rentista. Y ahí va a cultivar ese rentista y va a cuidar, va a regar. Si alguien viene y mira mal por esa planta, va a salir a defenderla. Un proceso que se vivió hace como 50 años en la zona de Reducto fue, por ejemplo, me parece algo muy inteligente y muy positivo, la construcción de más de 100 casas. Ahí desde la calle de Watson, la fábrica de Watson, para el fondo. Fue idea del entonces ministro de Agricultura, reducteño, Ezequiel González Alsina, que implementó el sistema de la minga en la construcción de las casas. O sea, tu casa nos vamos a construir contigo, conmigo y con Silvio. Entonces, terminada tu casa, vienen ustedes dos a construir mi casa conmigo. Entonces, nos vamos a construir la casa de Silvio entre vos y yo y él. Entonces, el amor que uno tiene por su casa, no lo va a fundir así nomás. No como ahora hace el organismo que construye casas y regala a la gente. Pero, ¿qué le importa a la gente después? Ahí tener el ejemplo de Barrio San Francisco en Asunción, ¿verdad? No le importa, yo prefiero ir otra vez al ranchito ahí, a la vera del río, ¿verdad? Entonces, pero cuando hay un interés que vos hiciste en tu casa, no lo vas a dejar así nomás. Y esa fue una experiencia muy interesante en la zona de Reducto. Y yo creo que ese sistema se tiene que adoptar a nivel nacional en el país para salvar esa situación. Genio extranjero San Lorenzo, pero yo creo que nadie puede dudar que le quiero realmente a mí. Parece que como si fuera que nací acá. Y... ¿Qué tal Momoa? Azuceno. Azuceno. ¿Dónde va allí? Famoso Azuceno, pues talle caja y cosas. ¿Dónde va allí? No, nací allí. A unas grandes personas que tuvimos
en realidad no nacieron en San Lorenzo. Hablemos doña Rita Surroca de Benítez, hablemos de doctor Gabriel Pellón, el otro doctor, ¿cómo era que se llama? También Rebul. El doctor Rebul tampoco nació acá. Ni en el país. No, ni en el país siquiera. Rita Surroca de Benítez tampoco. Gabriel Pellón sí, Kinder. Y otras personas. Quiere decir que el que, así como yo también se mudó acá, así como vos también, don Miguel, se mudó acá, también puede sentirse sanlorenzano y puede servir, no mejor que un sanlorenzano que no se pretende, eso tampoco, ¿verdad? Pero sí igual seguramente. Pero, ¿por qué lo que no se le trata así, don Silvio? Y bueno, que te diga vos así, al extranjero, al que viene acá, porque es lo que muchos sanlorenzanos natos dicen, no, vamos a andar ahí sanlorenzano. Ya, che, sanlorenzano tete. Casi nos dicen, vamos a San Lorenzo. No, yo creo que es una mala costumbre. Había una palabra que como definir al extranjero, digamos. Pero una reducto, güey. Tengo lote, güey. Yo creo que es una mala costumbre, pero que con el tiempo se fue superando. Porque hoy día pretender diferenciar un sanlorenzano TT de un TT de un arribeño es absolutamente absurdo. Porque como dijo Luis, la ciudad empezó a crecer ya hace como 50 años o más. Entonces, ya no tiene por qué ser. Y los ejemplos que citaste me parecen absolutamente válidos. Para mí, el lugar de nacimiento es accidental. Yo nací en Asunción. También. Desde el desde que salí del hospital viví en San Lorenzo, pero no soy nacido en San Lorenzo. Me parece que no tiene absolutamente sentido. Yo creo que lo que sí importa es el grado de identificación que uno tiene con la ciudad y eventualmente el legado que uno puede dejar. Pero yo creo que para que uno se sienta o para sentirle sanlorenzano a alguien, no solamente tiene que ser un ilustre que deje una herencia o cultural o lo que sea, simplemente un ciudadano que desde el lugar donde esté y desde lo poco o mucho que pueda hacer, brinda un servicio comunitario. Creo que eso ya es digno de admirar. Gladys Oviedo dice, buenísimo, dice Gladys Oviedo. Magalí Troche, excelente, qué lujo, dice Magalí. José Tomás Espínola Aitier, ya leí, muy lindo, un abrazo desde Villarrica. ¿Qué? Saludos. Bueno, ya para terminar, ya para concluir, y un tuiterio para en el programa. Vamos a hacer 2 preguntas con respuestas breves. Voy a lanzar las 2 preguntas así, las 2 preguntas. ¿Qué es lo que debe hacer, qué deben hacer las autoridades locales para que los ciudadanos, los chicos, los jóvenes, empiecen realmente a sentir, empiecen a tener más sentido de pertenencia? ¿Hay algo que pueden hacer las autoridades? Una pregunta. La segunda, ¿qué es lo que puedo hacer yo como ciudadano, ¿sí?, para que los demás empiecen a tener ese sentido de pertenencia por mi ciudad? ¿Quién empieza a tirar la primera piedra? Yo tomo primero, voy a invertir el orden de tus preguntas y voy a responder la última. Sí. Decías, ¿cómo puedo yo ayudar al desarrollo, una cosa así? Bueno, y yo tomo mi caso en particular. Yo no me destaqué en el área científica, ni me destaco, ni tengo ninguna posibilidad por mis limitaciones intelectuales, seguramente. Pero yo creo que mi aporte a mi ciudad, yo tengo ese compromiso por cómo me criaron mis padres y por lo que heredé de mis abuelos. Yo tengo el compromiso de
de tratar de conocer más de la ciudad como para que ese cariño que yo siento sea cada vez mayor. Y por otro lado, tengo el compromiso de compartir esa información de manera que si una persona se identifica con alguna historia, con algún documento, con algún comentario que le sirva para querer más a su ciudad, yo ya me siento realizado. Muy bien. Y a mí donde me invitan a este tipo de programas o charlas o publicaciones por las redes sociales, todas tienen ese objetivo. Tratar de que la gente, conociendo a su ciudad, aprenda a quererla más. ¿Qué le falta a las autoridades? ¿O están bien así? No están bien. No están bien. Definitivamente, yo no puedo pretender que todos tengan el mismo interés que yo tengo hacia ciertos temas en particular. Siempre yo refiriéndome a lo que es cultura y educación, porque finalmente no pueden ir separadas. Por lo menos, si es que no pueden incentivar, por lo menos que no pongan trabas. Porque por experiencia, yo sé que en algunos casos es así. Yo no pretendo que tengan nuestro mismo interés, pero por lo menos, si es que ellos no pueden incentivar, que no pongan trabas. Muy bien. Gracias, don Silvio. ¿Qué pueden hacer las autoridades para que nosotros tengamos más sentido de pertenencia y qué nosotros podemos hacer para eso? Salir de esos capullos. ¿Sí? No solamente visitar los barrios en época electoral, visitar en cualquier época, conocer los barrios, ver las necesidades. Para mí todo pasa por la cultura. Pero para la gente de la municipalidad, por ejemplo, cultura es danza, pavo. Cultura es música. Cultura es todo, costumbres, juegos infantiles. No hace falta copiar o inventar nada, hay que copiar lo bueno. En Asunción, por ejemplo, se hizo el tema de música de Cateura, con basura. Acá podemos también tener una orquesta en cada barrio. Alguien me dice, no, pero eso es caro. ¿Y cuánto es caro? Y 100 millones. ¿Y qué? Juntás 20 personas que cada uno aporte 5 millones, una vez se puede tener. Y hay mucha gente con poder adquisitivo en San Lorenzo, ¿verdad? Involucrarles a todos, ¿verdad? Como siempre soñábamos cuando creamos el centro cultural, llevar a los barrios, hacer competencias artísticas, teatrales. El teatro no es solamente representación en un escenario. El teatro es importantísimo para enfrentar esto que estamos haciendo. Yo antes no me animaba a hablar en público. Hasta hoy yo soy muy tímido, pero a fuerza de costumbre puedo sentarme con solvencia ante una audiencia, ¿verdad? Entonces, eso ayuda al teatro, le ayuda a un empresario, le ayuda a un docente a transmitir sus conocimientos. Y, qué sé yo, revivir juegos, porque los juegos no solamente es juego, es una experiencia de sociabilidad. Las criaturas antes se sentaban a jugar tiquichuela. Ahí no solamente era jugar tiquichuela, era coordinar psicomotriz, era coordinar tu acción con tu deporte y con tu habilidad. Y a la par cultivar amigos, pandorgas, aunque resulta difícil ahora con el cablerío que existe, ¿verdad? Pero esos juegos, las rondas, el pasará, todo eso tenía una misión, ¿verdad? De crear, de humanizar al hombre.
Hoy se reúnen los chicos y están entre tres y los tres, entre ellos otra vez, socializando pero sin hablar. Entonces, esas cosas se puede humanizar más gracias si hay interés de la gente del municipio, ¿verdad? O sea, uno va a Reducto o va a San Isidro o va a cualquier barrio y no ve nada de presencia municipal. Inclusive, recién desde el periodo anterior, que mucha gente también le criticó a don Ferrer, en mi barrio hay servicio de basura, por ejemplo, de recolección. Eso antes no había, no existía presencia municipal. Y consecuencia de eso ves en toda la ciudad cientos de problemas ocasionados por la misma municipalidad. Y resulta un monotemático, Silvio. Siempre mi quebranto son las bocacalles, las ochavas. La ochava, que no, No se hay- deja más. O ahí en mi barrio, entre la avenida La Victoria hasta la avenida San Isidro, no hay calles transversales, son como 2 kilómetros. ¿Por qué? Porque la municipalidad acepta cualquier cosa. No hay inspectores que recorren la municipalidad para ver los problemas de cada barrio. Todos están sentados acá tomando tereré. Entonces, no se conoce ningún trabajo municipal y hay tantas cosas que solucionar, ¿verdad? Entonces, eso haría muy bien que la municipalidad, tanto en el aspecto cultural, tanto en el aspecto urbanístico y tanto en un montón de otros temas, puede solucionar esos problemas, ¿verdad? Y también el tema, estuve mirando el tema de la nomenclatura de las calles, ¿verdad? Habiendo tantas personalidades. Por ejemplo, hay una calle que se llama Cicerón. Cicerón. Otra calle se llama Voltaire. Otra calle se llama, allá hacia Reducto, se llama Collins, Haldrin y Armstrong. Los tres que fueron a la luna. Pero generalmente por ley se ponen los nombres de gente fallecida. Y Aldrin y Collins todavía viven. Entonces, hay cosas que ver. Y hay, por ejemplo, calles allá hacia Luque. Hay, por ejemplo, una calle que se llama Agustín Pío Barrios. Y la siguiente calle se llama Nisuga Mangoré. Lo mismo. Claro. Una sola persona homenajeada para dos calles. Para dos calles vecinas. Vecinas, no, ni al otro lado. ¿Verdad? O sea, hay tantas cosas que arreglar que con el tiempo haría más fácil vivir en San Lorenzo. Sí. Bueno, como también está bastante desdibujado en Asunción, que se vio en algún momento cierto interés en ordenar cada barrio. Por ejemplo, tenemos en el barrio de San Pablo las calles de las plantas, Tarumá, Arazá. Sí, la mayoría tienen Un poco más allá está la calle de las etnias, calle aztecas, inca y demás. O sea, que si alguien te dice que vives en la calle azteca, voy a saber dónde tenés que ir. No te vas a ir hacia Trinidad, ¿verdad? Vas a venir hacia el medio de la ciudad, ¿verdad? O se dice, habrá por ejemplo que quieren cambiar la calle Roma por el nombre de una persona que falleció. Bueno, está bien, es meritorio, pero ahí está. O sea, que hay calles que se dice calle A, calle 1, calle 4, en Asunción. O sea, a esas calles que le den nombres. ¿Verdad? Y que le dé también nombre a las calles de acuerdo a la importancia del personaje. Por ejemplo, hay una enorme avenida que es la separación entre Asunción y Roque Alonso, que se llama Soldado Robustiano Quintana. ¿Qué pudo haber hecho tan trascendental? Al menos yo no conozco. Un soldadito. Y 3 cuadras de ahí hay un callejón que se llama Josefina Pla. Chiquitita. O sea, que cada calle lleve el nombre de acuerdo al personaje.
Había, por ejemplo, esa calle Sargento Duré, que después le degradaron a Cabo Duré, que hoy por lo menos se llama Gustavo Roabasto, ¿verdad? O sea, no es solamente el problema de San Lorenzo, el problema de Asunción, el problema de Claro, todas partes, eso Hay que, hay que- Bueno, vamos, pasamos ya 6 minutos del programa. ¿Qué más decir? No hablamos de muchísimas cosas, no hablamos. Nos faltó un montón en cuanto a historias de San Lorenzo, evidentemente. No hablamos de don Saturio Ríos, de doña Rita, de doña Tomasa Ferreira de Mesa, no hablamos de Ezequiel González Alsina, de su historia tan particular, ¿verdad? De joven, de niño. En fin, dejamos únicamente un montón de cosas en el tintero, pero eso es bueno porque más adelante vamos a poder seguir desarrollando esto, por favor. Así que por de pronto lo que puedo decirles es muchas gracias Luis Verón, muchas gracias Silvio Ábalos por aceptar estar acá en este lugar que justamente es muy histórico y demasiado importante para la ciudad, como es evidentemente lo que era un templo de la comunicación en San Lorenzo, como es la ex radio Nuevo Mundo. Así que gracias, don Luis, por estar acá. Gracias. Ahora, ¿a quién le entregamos la factura? Con los minutos extras incluidos. Con los minutos extra, por favor. Gracias, No, eso podemos regalarle. Ahí está, genial. Gracias, don Luis. Bueno. Don Silvio Ábalos, gracias por haber aceptado estar acá hoy. Al contrario, Dani, muchas gracias a vos. Siempre un placer. Quiero nomás aprovechar para... Sí. Hay muchas cosas que quedaron en el tintero, efectivamente. Ni 10 programas creo que van a ser suficientes. Porque es muy interesante. La historia de San Lorenzo es riquísima. Pero sí llegamos a tocar por lo menos un poquitito de lo que tiene que ver con el proceso de construcción de nuestra catedral. Ujú. Y a propósito, quiero aprovechar para extender una invitación para el sábado 14, Sí. que vamos a estar justamente frente a La catedral. Dani tuvo la gentileza de invitarme, voy por segunda vez a acompañar este evento, la catedral a mano alzada, y me cede unos minutos para hablar justamente de eso, de lo que en un corto tiempo se puede hablar de todo lo que pasó durante esos largos años, décadas, que llevó a la construcción de nuestra catedral. Así que les invito, Dani, ¿a qué hora es? A partir de las 8 van a estar ya la gente dibujando. Y la charla aproximadamente... La charla, ponerle como un descanso, 9:30, 10 de la mañana aproximadamente. Ok, entonces extiendo esa invitación. Vamos a comentar un poco algunos pormenores de la construcción de la catedral. Muchísimas gracias, Dani. Un placer como siempre. Ahí está. No, muchas gracias a ustedes por haber estado venir a compartir con nosotros esta sabiduría que tienen en cuanto a la historia. Y les saqué un poco de la historia en sí, ¿verdad? Tratamos un poco de buscarle también algo más que historia. Es que historia. Pretendemos seguir haciendo historia en realidad. Bueno, y hablando de seguir haciendo historia, sí señor, el próximo sábado, 14, frente a la Catedral de San Lorenzo, el portal sanlorenzopi.com hará su segunda, la Catedral a mano alzada. Vos sabés dibujar, tu afición es dibujar, bueno, andate el sábado, nosotros vamos a estar desde las 7 ya ahí, para poder llevar tu lápiz o virome o lo que sea, podés dibujar en lo que vos querés la catedral a mano. Y tenemos 2 premios de pronto, ¿sí? Una tablet, ¿sí? Vamos a sortear entre todos, y también un termo forrado con la inscripción de sanlorenzopi.com. Gracias, Jazmín, equipo, gracias, Richard, gracias, Derly, gracias, Mika, que no pudo llegar hoy. Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Chao.